Buenos días, niños. Esta es la clase virtual del curso Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Yo soy el doctor José Villavicencio y nuestro tema sigue siendo el coronavirus. El coronavirus, muchachos, como ya vimos la clase pasada, se empezó a detectar en una zona que fue alrededor de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el país de China, ¿no es cierto? Específicamente en un mercado. Se creía que en ese mercado donde se vendía murciélagos, se vendía otros animales salvajes, de ahí nacía el virus. Luego, con el tiempo, se ha demostrado que ya habían enfermos mucho antes de los casos detectados en Wuhan. El virus sale de China y se traslada a lugares como por ejemplo Japón, Singapur, Tailandia, Brasil, Italia, Estados Unidos. Empiezan a reportar un caso, un caso, un caso, un caso. Todos casos que tenían que ver con personas que habían estado en China o en contacto con otras personas que sí habían estado en China. Entonces, ¿qué pasó? Que esas personas terminaron distribuyendo el virus. Para poder entender cómo catalogar esto de pandemia, tenemos que entender primero qué es un brote. Un brote es la aparición repentina de una enfermedad en un lugar determinado y en un momento. No es algo muy grande, como por ejemplo, si mañana todos ustedes consumen algo en mal estado, se contagian, bueno, todos tienen que ser hospitalizados y no pasa nada. Eso simplemente es un brote. Luego, una epidemia. Una epidemia es cuando una enfermedad se propaga de manera activa en una población en un momento determinado, pero de manera descontrolada. Por ejemplo, el dengue en la selva, ¿no es cierto? Entonces, de pronto viene el mosquito, empieza a picar y se propaga el dengue. Eso es una epidemia. Y una pandemia es cuando el brote epidémico, o sea, esta epidemia, se propaga a más de un continente y en ese continente nuevo tiene que haber contagios. Es exactamente lo que pasa con el coronavirus. Entonces, el primer paciente que hubo, por ejemplo, en Estados Unidos, fue una persona que estuvo en China. Pero el segundo paciente ya no fue una persona que estuvo en China, sino fue una persona a la que el paciente cero, esa persona que llegó de China, contagió. Entonces, cuando sucede eso, se empieza a llamar pandemia. Cuando el virus escapa de China, lastimosamente por la velocidad de las comunicaciones que hay, los aviones, carros, etcétera, 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 se contagió muy rápido. De esa manera, en menos de 20 días ya estaba en Sudamérica. Y teníamos países con problemas graves como Brasil y Ecuador, Estados Unidos, México, etcétera. Italia y España la pasaron muy mal. Son hasta ahora dos de los países más afectados del mundo. El tercer país más afectado del mundo en ese momento era Estados Unidos. Hoy es el primero. Estados Unidos ha llegado al extremo de no tener dónde poner sus muertos y tener que ponerlos en camiones frigoríficos. Los camiones frigoríficos son esos camiones congeladores donde uno transporta comida de ciudad en ciudad, de país en país. Por ejemplo, traen el pescado desde la costa a Juliaca en camiones frigoríficos. Entonces los estadounidenses empezaron a poner sus muertos en camiones frigoríficos. Cuando los camiones frigoríficos se acabaron, empezaron a enterrarlos en parques. Lastimosamente, muchachos, ha movido el mundo de tal manera este virus que Estados Unidos hoy es el país más afectado del mundo. Ha superado a China y a toda Europa, solo Estados Unidos. Y hoy, aún su presidente y mucha gente se resisten a las cuarentenas. Hasta ahí la segunda parte de nuestro tema sobre el coronavirus. Nos vemos en el siguiente video.